En la segunda de los Corintios capítulo 7 y en el verso número 1, la Biblia dice esto. Escuchen bien, amén. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Obviamente los eruditos y los teólogos creen que este texto debió haber quedado, ¿verdad?, en el capítulo número 6, antes de decir aquellas cosas de promesas. Pero la verdad es que yo lo veo muy apropiado allí, y gloria a Dios que está en la Biblia, amén. Y esto es lo que dice segunda los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Qué palabra, ¿verdad? Alguien nomás dígale al Señor: Señor, te pido que me hables. Díganselo, a ver. Señor, te pido que me hables por la grandeza de tu amor, en el nombre de Jesucristo, amén. Siéntense, por favor. A los músicos y al praise team, a las 35 vienen, por favor, amén. Ustedes solos llegan aquí, amén. Entonces hoy, ahí me va a dejar el hermano Jerry el texto, y ahorita él va a poner obviamente el título del mensaje de este día. El título es obviamente un título tomado obviamente de la palabra, y es perfeccionando la santidad. Yo vuelvo a insistir aquí con ustedes cómo se perfecciona una cosa, cómo se perfecciona el cocinero que hace, ¿verdad?, los omelets, o el que hace los over easy, o el que hace, ¿verdad?, ese tipo de blanquillos o huevos cuando los cocina y los hace así tiernitos, o los hace a la mitad que está con la yema. ¿Cómo lo hacen? Yo he visto a personas cuando llegaron, obviamente, cuando yo trabajé de preparador, a mí me dijeron que si quería trabajar de cocinero, y dije, pues sí, si me dan, sí, era mejor de cocinero que de preparador. Y recuerdo que me llevaron a un restaurante y era un coffee shop. Entonces yo miraba a los muchachos que eran cocineros y ellos tomaban los blanquillos así, y le hacían pa, y pa, y tiraban un montón. Y cuando hacían aquellos, los Ed Benedicts, no sé si ustedes saben esos, el Ed Benedict, y así grandes las planchas, y pum, y pum, pum. Y a mí cuando me dijeron, pues quebra huevos, pues hermanos, yo quebraba huevos, tiraba cascarones y se me rompían las yemas y todo. ¿Qué era lo que me hacía falta a mí en realidad? Me hacía falta obviamente la práctica. Si yo no me practicaba, no iba a poder tener obviamente el control de lo que estaba haciendo. Ustedes que trabajan en fábricas, que están allí, ¿verdad?, y que trabajan con máquinas poniendo partecitas y todo, ¿se han dado ustedes cuenta que cuando llegaron sus manos no tenían facilidad? En pocas palabras, eran medios lentos para hacer el trabajo, ¿sí o no? Gente que ahora yo veo que empacan, yo me quedo asombrado de los chinos, como teniendo ojos casi cerrados, y usted los ve delante de máquinas y en vez están empacando cosas y están así de, y están cerrando, y hay veces que pasan botellas y las cierran y todo, y los ve uno por horas haciendo todo esto. Gracias. ¿Qué los llevó a estos hombres y a estas mujeres a tener obviamente ese tipo de habilidad? Nadie puede negar lo que es obviamente por la práctica, ¿sí o no? Yo veo que hay personas que tiran flechas y las tiran y las ponen en el blanco, y una y otra veo a jóvenes, a mujeres, a hombres en distancias. ¿Qué fue lo que llevó a esa gente a tener ese tipo de cálculo? Es obviamente la práctica. Yo en ocasiones veo noticias y veo a los jugadores del básquetbol y veo cómo tiran las pelotas cuando cuentan en los 3 puntos abajo. Hay unos que van hasta caminando y la tiran así para atrás. Y nosotros los que no estamos practicados, hay veces que ni abajo de la canasta y viendo dónde está el aro, la metemos. Y estos hombres van así, la de esta queda allá y la tiran y ¡pa! Y la meten, ¿sí o no? ¿Qué los lleva a ellos a hacer esto? Es obviamente la práctica, todo. Entonces yo quiero decirles a ustedes que perfeccionar una cosa se tiene que practicar. Esto no puede llegar por sí solo. Si usted es una persona que va al tiro al blanco y quiere pegarle a un target o a un blanco, como dije, usted no lo va a hacer si no practica y si no practica y si no practica. Quiere decir que el asunto de la santidad, para poderla perfeccionar, si no la hacemos de continuo y la vivimos, no la vamos a poder perfeccionar. Esa es la verdad. Y el problema que tenemos con esto, porque hay una problemática a la que debemos de estar atentos. Miren, por ejemplo, el Señor nuestro Dios, escuchen bien, voy a decirle varios textos bíblicos. En el capítulo número 5 del libro del Éxodo,
cuando en el 3, perdón, y el verso 5, cuando Dios se manifiesta a Moisés en el monte Horeb, y él obviamente aparece en la zarza, ¿qué fue lo que Dios le dice en el capítulo 3 y en el verso número 5 a Moisés, que se acercó para ver lo que él estaba obviamente experimentando, la zarza ardiendo? Dios le habló, ¿cierto o no es cierto? Es lo que dice la Biblia, vea, y dijo, ¿quién le dijo? Dios, no te acerques, quita el calzado de tus pies. Y le dice, ¿por qué? Porque el lugar donde estás, santo es. Ahora, escuchen bien. Nosotros hemos estado en ese lugar donde se cree teóricamente que fue la aparición de Dios a Moisés en el monte Horeb. Yo he subido al monte Horeb, he subido, hermanos, al Sinaí. Es un monolito, es un montón de roca solamente. Y yo obviamente cuando lo veo, a mí no se me hizo nada agradable eso, pura tierra, pura piedra y piedra y piedra y piedra. Pero ¿qué es lo que hizo que ese monte fuera santo? La presencia de Dios, ¿sí o no? En el momento que Dios se posa en ese monte, como dice la palabra, que Dios le dijo a Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces cuando Dios llegó y se paró en el monte, o cuando Dios llegó y se manifestó en el monte automáticamente vino a tener un estado de separación y lo hizo diferente a todos los montes alrededor de él, ¿sí o no? Y esto, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender. La Biblia dice ahora en el capítulo 19, en el verso 5 y en el verso 6 del mismo libro del Éxodo, Dios nuestro Señor le vuelve a hablar a Moisés para que Moisés retransmitiera un mensaje a los hijos de Israel. Cuando él viene y le dice unas palabras, vean ustedes claramente, 19, 5 y 6. Y Dios le dice a Moisés lo que le tenía que decir al pueblo, que él obviamente los estaba tomando, y dice, ahora pues, si ustedes dan lugar o si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, Dios le dice, si ustedes, a los que yo saqué del estado de la esclavitud, les di la libertad, los llevo con rumbo hacia la tierra prometida, si dan oído ustedes, si escuchan mi voz y ustedes andan en mi pacto y ustedes hacen mi voluntad, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjese lo que dice Dios. Y enseguida en el verso 6, vean lo que dice, y me seréis, o vosotros me seréis, un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que les vas a decir a los hijos de Israel. Y eso es significativo. O sea, desde el principio Dios, a los que él rescató de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud física, de la opresión del mal allá en Egipto, el Señor le dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro, si cumplen y obedecen mi palabra, ustedes me van a hacer un reino, fíjese bien, de gente, de sacerdotes, gente santa, gente obviamente que va a tener una peculiaridad de separación, no va a ser como toda la gente. Ahorita muchos de nosotros nos podemos ver semejantes a mucha gente alrededor de nuestro barrio, alrededor de nuestra ciudad o alrededor del el estado donde estamos, aún en el mismo mundo, pero no todos los seres humanos somos lo mismo, amados hermanos. No es eso, es verdad esto. No es verdad lo que mucha gente dice. Hoy debe de existir una separación en nosotros clara y precisa que nos distinga, y no solamente por ser diferentes, sino porque el Señor quiere esto de nuestra vida, ¿sí o no? Entonces hoy, volviendo a lo que es obviamente el título de la predicación, perfeccionando la santidad. ¿Quién es el que nos quiere santos? Es Dios. ¿Quién es el que nos quiere separados? Es el Señor. Por eso el significado de la palabra, literalmente hablando, santidad o santo, dice que, vea, esto me gustó y aunque lo he explicado varias veces, dice santidad significa mantenerse totalmente devoto o dedicado a Dios, separado para el uso especial, exclusivo de Dios, apartado del pecado y de toda su influencia. Eso es santidad. Entonces, ¿cómo vamos a perfeccionar la santidad? Si alguno de nosotros es mentiroso, debe de dejar de decir mentiras. ¿Cómo? Dejándolas de decir. Si alguno de nosotros antes tuvo la maña,
el vicio, lo que usted quiera, de tomar lo que no era de uno. ¿Cómo vamos a parar eso? Dejándolo de hacer. Si antes uno era mentiroso, si antes uno era injuriador, uno debe de apartarse de eso, por lo que hoy somos en el Señor. Escuche usted que el significado literalmente de la santidad es mantenerse devoto o dedicado completamente a Dios, separado para el uso especial de Él. Para que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, obviamente, seamos nosotros obviamente separados, movidos del pecado y su influencia, y ser para la gloria del Señor. Si nosotros queremos estar llenos del Espíritu Santo, como prediqué el domingo, tenemos que ser gente que conoce, que practica y que vive en santidad. No se puede ser de otra manera. No se puede vivir de otra manera. Ahora escuche, aparte en una aseveración más de lo que es obviamente la santidad, esto dice también, dice, debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclados con la multitud. No debemos de ser diferentes solo por serlo, sino que más bien la diferencia que debe de estar en nuestra vida es por la presencia de Dios, las virtudes de Él, que Él nos las da a nosotros. Nuestras prioridades obviamente deben de ser las de Él, cambiados por Él. Todo dice en un contraste directo con nuestras costumbres anteriores. O sea que lo que éramos antes, hoy no lo podemos ser. Lo que hacíamos antes, hoy no lo podemos hacer. Hablando del pecado, la inmundicia, la injusticia, la maldad, hoy no lo podemos hacer. Hoy no podemos ser mentirosos, hoy no podemos ser ladrones, hoy no podemos ser injuriadores, hoy no podemos ser bélicos, hoy no podemos ser nada de esto. Hoy nosotros, para poder seguir viviendo en nuestra vida y tener a Dios nuestro Señor, debemos de practicar la santidad, ¿sí o no? O sea, Dios le dice esto en el Éxodo a Moisés: no te acerques, quita el calzado, en el 3:5 del Éxodo, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. En el 19:5 y 6 Dios le dice: si ustedes hacen y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro y serán un reino de gente santa, sacerdotes, gente obviamente que van a estar separados para mí. Y vean ustedes, cuando Dios da la ordenanza del sacerdocio levítico, según el capítulo 11, verso 44 y 45, Dios insistentemente: yo Jehová, y ustedes serán santos para mí. Ustedes lo van a hacer. En el capítulo 19 del mismo libro de los Levíticos, verso 1 y 2, insistentemente Dios les vuelve a proclamar: yo soy Jehová, yo vuestro Dios, ustedes van a ser santos. Vean, habló Jehová estas palabras a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, diles a ellos esta gran verdad, diles que seréis santos, porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que ser. Hoy, según la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, vea bien, real sacerdocio. Hoy cada quien nosotros, como un real sacerdocio, podemos ofrecer sacrificios a Dios nuestro Señor, aceptos y agradables en el nombre de Jesús. Pero aparte de eso, me seréis, dice esto: mas vosotros sois un linaje escogido, ustedes son un real sacerdocio, son una nación santa, separada, la iglesia, todos. Este no es solamente un asunto mío o un problema mío ni de usted, es de todos los que constituimos el cuerpo visible de Cristo Jesús, que es la iglesia, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes. Todos nosotros debemos de ser santos, todos nosotros debemos de ser obviamente gente que busque la santidad en Dios nuestro Señor. Vean ustedes la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo número 1, verso del 13 hasta el verso 17. Vean lo que dice la palabra, el verso número 13. El apóstol Pedro viene y le habla a la gente a través de una carta a la iglesia dispersa. Le dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo la salvación que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Quiere decir que desde el día que el Señor nuestro Dios nos alcanzó hasta el día que muramos, nosotros tenemos
que ceñir los lomos del entendimiento. La palabra ceñir, amados hermanos, es como poner un cincho y ceñirlo, apretarlo, ¿sí o no? Eso es. Si yo ando y se me anda cayendo el pantalón, como ahora algunos jóvenes traen acá las bolsas, ¿verdad que sí? La bolsa acá, ya, para que no se les caiga. Y yo digo que qué bien que el presidente Bukele los enseñó a ceñirse bien, ¿o no? Porque allá sí los enseñaron, ojalá y los enseñen en todos lados. Eso digo yo. Alguien dirá, pues ya no tiene hijos, pues que no, ojalá y no, también a nosotros, ¿eh? Que andemos bien fajaditos, ¿sí o no? Esa es una forma de ceñir. Otra forma de ceñir en aquel tiempo bíblico, con las grandes túnicas, las grandes batas, ceñir era obviamente levantarse, ponerse así para poder correr, para estar en óptima condición para cualquier cosa. Esa es la palabra ceñir. Por eso cuando la Biblia dice, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, pero ya no era ceñir la ropa, ya no era apretarse, ahora era recoger el entendimiento aquí, saber que nuestra vida está esperando el día glorioso del Señor que venga para irnos con Él al cielo, ¿sí o no? O sea, vean la palabra, amados hermanos. El hecho de que usted se quiera santificar o no se quiera santificar, ese va a ser un problema que usted va a tener que enfrentar al final, ¿sí o no? Esa es la verdad. Pero ahorita en la práctica nosotros, la iglesia, todos juntos como cuerpo de Cristo, debemos de tener como meta nuestra santificación. Debemos de santificarnos, debemos de purificarnos de toda clase de pecado en el espíritu y en la carne, perfeccionando la santidad en el temor del Señor, en ese temor reverente, en saber que el Señor va a regresar, saber que el Señor viene. Por eso dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios. La palabra sobrio no es estar como cuando uno se embriagaba, como cuando uno se droga, estar obviamente sin conciencia de lo que hay enfrente, detrás y alrededor de la vida de la persona. Ser sobrios es darse cuenta lo que está pasando alrededor de nosotros. Eso es lo que quiere decir, y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego ve al verso 14, como a hijos obedientes, Pedro les dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en la ignorancia que antes había en nosotros, en la ignorancia de nuestra mente. No hay que conformarnos, amados hermanos. No hay que venir y sentarnos, pues ya Dios me salvó, a ver qué pasa más adelante. No, Dios está diciendo qué es lo que quiere. Dios está hablando a nuestra vida, qué es lo que busca de nosotros. Yo por eso no voy a creer, no puedo creer en gente que quieren elevar la gracia a una hipergracia y sacarla verdaderamente de su contexto y bendición. Sí, la salvación ya se nos dio gratuitamente, pero para eso no nos costó nada. Pero ya después de recibirla, nuestra vida tiene un total compromiso con Dios, grande en gran manera, ¿sí o no? Y esta es la verdad. Nosotros tenemos que entender esto y pedirle a Dios que nos ayude. Ahora, este versículo donde yo comencé a leer no es un versículo aislado, sacado, es el contexto de lo que está diciendo desde el versículo número 5, la palabra del Señor nuestro Dios. Que nuestra vida obviamente va a ser puesta a prueba en el fuego, nuestra fe, con el propósito de que cuando salga de ahí, salga resplandeciente como el oro. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que entender eso. El día de ayer ya se pasó, ya no puede usted hacer nada, no puede regresarse, no puede decir, dejé de hacer lo bueno el día de ayer, me voy a regresar. Ya no puede. El tiempo ya pasó, la oportunidad y la ocasión ya no la va a volver a tener del día de ayer. Podrá tenerlo de ahora, podrá tener, si Dios le concede, vivir mañana. Por eso Pedro, cuando les exhorta a los hermanos y les habla virtualmente y les dice estas cosas, ceñir los lomos del entendimiento, esperar por completo la gracia que se os dará cuando el Señor regrese. Y luego insiste y dice en el verso 14, como a hijos obedientes, no se conformen con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Hoy no podemos ignorar de la buena voluntad de Dios. Hoy tenemos que saber. Por eso cuando dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A Dios le importa cómo hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos. Porque alguien puede decir, a Dios no le importa lo que yo pienso. No, sí le importa. Sí le interesa a Dios. Sí le interesa cómo nos comportamos dentro de aquí, afuera de aquí. Sí le interesa cómo somos en la casa, cómo somos en el trabajo. Sí le interesa a Dios. Dios quiere que nosotros tengamos esto. Y luego Pedro lleva obviamente a la gente y vea cómo lo repite increíblemente 4 veces en 3 versículos. Se repite el asunto del deseo de Dios de que vivamos en santidad. Y el verso 16, porque escrito está, ¿cuándo? ¿Dónde? Allá. En Levítico 11, Levítico 19, en Éxodo 3, en Éxodo 19 y por toda la Biblia. Dios está diciendo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Si nosotros no estamos sirviendo, amando, adorando y viviendo por el Dios de la antigüedad, entonces no tenemos razón de hacer nada de lo que la gente en el pasado hizo. Pero si el Dios nuestro es el Dios de la antigüedad, que sí lo es, tenemos que tener también esto en nuestra vida. Y por eso el verso 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona, escuche bien, dice, juzga según la obra de cada uno. O sea, Dios un día va a venir, hermano César, y le va a decir. Y usted no puede decir, no, pero es que yo miré a los líderes se portaban mal. Y Dios le va a decir, pero tú no te tenías que haber portado mal. Quizás usted vaya a venir y va a decir, no, pues es que el pastor se portó mal, él no creía. Pero Dios le va a decir, pero tú, no te salvó el pastor, te salvé yo. Y el que te quiere llevar al lugar eterno soy yo, no el pastor. A mí como pastor, Dios también me puede decir, aunque todos ustedes se porten mal, yo no tengo razón para portarme mal. Porque Dios es santo. Y el que viene por Dios para ser de Él, debe de ser santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona, no le importa quién sea, si es hombre, si es mujer, no le importa si tiene estudio o no tiene estudio, no le importa si es viejo o menos más joven, no le importa a Dios eso, sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno. Entonces dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinar. En ese temor reverente. Y un error clave y feo y malo para poder obviamente ejemplificar. Yo oigo a personas que dicen, no, pues yo no me porto bien, fulano no se porta bien, los hijos del pastor no se portan bien, los hijos del pastor no lo van a salvar a usted. Es el Señor el que lo salvó, es el Señor el que murió por usted. Y no podemos dar auge a eso. No podemos dar auge. No, mira, los hermanos tienen como 40 años en la iglesia y así se portan. Eso no importa. Si tú tienes 1 año, 1 mes y el Señor te amó, te perdonó y te rescató, tú tienes que ser santo. Tú tienes que ser separado. Tú tienes que vivir como Él quiere, ¿sí o no? Y esa es la verdad. Porque hay personas que no ven lo bueno de Dios, ven lo malo de los hombres. Y le tienen más fe a lo malo para imitarlo que a lo bueno para seguirlo. Y ese es un problema. Digan conmigo si es verdad. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:1, hablándole a la iglesia, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios a quien no se puede ver? ¿Cómo? Es como si yo le digo ahorita, hermanos, imítenme todos. Entonces yo le estoy diciendo, usted haga exactamente lo que yo voy a hacer. Y si yo les digo a ustedes, imítenme, si yo hago esto, ustedes tienen que hacer esto, ¿sí o no? Mire, como ahorita yo les digo, imítenme, hermanos, imítenme. Todos imítenme. Imitar es hacer exactamente lo que otro está haciendo. Y cuando la Biblia dice en Efesios 5:1, Pablo le dice a la iglesia, ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo vamos a imitar a Dios si no se puede ver? Ah, claro que sí lo pudieron ver ellos. Lo miraron en la humanidad de Jesús. Vieron cómo vivió, vieron cómo se comportó, vieron todo lo que hizo. Y eso es, amados hermanos, lo que tenemos que hacer.
Hoy hay un engaño, hermanos, tan terrible dentro de las iglesias, que a mucha gente se le dice, no es verdad esto, no es verdad lo otro, no es verdad esto. Está como dije el domingo, muchos no se quieren involucrar en la política ni en la religión, y son dos cosas de lo cual tenemos que tener cuidado. Usted se tiene que involucrar en la buena religión, en servir al prójimo, en amar a Dios sobre todas las cosas, en servir en su iglesia, en saber qué está haciendo, si es parte del cuerpo, sí o no. Y esa es la verdad. Y eso es forma de vivir en santidad, apartado con el propósito de ser para el uso exclusivo del Señor. ¿En qué te está usando el Señor hoy en el presente? ¿En qué? ¿Qué eres para el Señor? ¿Cuál es tu forma activa como piedra viva en el cuerpo de Cristo? En el edificio vivo. Porque eso es. Esto no ha sido diferente. Hoy los púlpitos se han llenado de gente, hermanos, imperfecta como yo, que hemos cometido tanto error al predicar la verdad de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Saben hoy que como media hora de mi oración hoy en la mañana, pidiéndole a Dios sabiduría, dame sabiduría? Vengo aquí, los que estuvieron en la oración me oyeron orar, porque por la gracia de Dios me tocó hoy dirigir la oración. Dame gracia, Señor. Dale al pueblo oídos. No me dejes decir cosas que tú no quieras. Quiero predicar tu verdad. Quiero predicar lo que salva, lo que ayuda a prosperar la vida de tu iglesia. Esa debe de ser mi súplica y mi necesidad. Porque si yo solamente quiero quedar bien, hermano, usted no se preocupe. Usted vaya, llévesela suave, como usted se sienta mejor. El otro día me dijo alguien, dice, oh, ¿todavía estás en la iglesia? Le digo, sí. Dice, un día de estos, I'm going to stop by, I will check it out. Le dije, ok, don't delay. Oh, sí, don't delay. Y sabe que la gente va a venir y nos va a ver, y ojalá y nos encuentre haciendo lo mismo, sirviendo a Dios con todo el corazón y aún mayor, perfeccionando la santidad, llevándola a cabo, yendo hacia adelante. Yo pensaba traer algo y decirle, a ver, hermano, traten de meter estas canicas aquí, pero dije, me van a perturbar, ni voy a poder predicar, ni van a poner atención. Y yo dije, a lo mejor ya después de 40 minutos de estar tirando, a lo mejor ya le van a empezar a dar al anillito y empezar a meter allí. Perfeccionar la santidad. Si usted no se atreve a hacerlo, nunca lo va a conseguir. Y Dios demanda cada día que nosotros seamos santos. Mire, hay un texto que no me voy a meter mucho, pero lo voy a cosquillar, ¿ok? Fíjense bien. En Apocalipsis 22, verso 10, verso 11 y verso 12, escuche bien. Y no lo voy a tocar mucho, nomás lo voy a cosquillar porque hay un plan para este texto. Pero vean lo que dice este texto. Vean las palabras del Señor nuestro Dios a Juan que estaba escribiendo. Vean a Jesús y le dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía. ¿Por qué? De este libro, porque el tiempo está cerca, ¿sí o no? Vean lo que se dijo. Ahora, en el verso siguiente, escuche lo que dice la Biblia. Es la Biblia, amados hermanos. Por eso nunca nadie va un día a autojustificarse delante de Dios si Dios no lo justifica a uno. Y lo que dice enseguida, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Es la libertad del libre albedrío que te da Dios para que tú hagas lo que tú quieras, pero Dios nunca te va a dejar de decir la consecuencia que se puede tener por obrar mal. Y entonces cuando dice el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es injusto, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Qué increíble que desde el principio de la palabra de Dios en la revelación, Dios pide a la gente que Él llama que sean santos. Y hasta el final, obviamente, del libro de Revelaciones, Dios sigue implicando santidad en la vida de las personas. Porque el que es santo, santifíquese todavía. Y la razón es porque se conecta, es un paralelo. El verso 12 dice, he aquí las palabras de Jesús. Yo vengo, ¿cuándo? Pronto. ¿Y qué va a venir a hacer? Y mi galardón conmigo, ¿para qué? ¿A quién? ¿Según qué? Según tu obra, Dios te va a recompensar. Hoy es tiempo, hermanos, de reflexionar. Hoy es tiempo
de pedirle a Dios, dame sabiduría, entendimiento. ¿Qué va a pasar? Se nos ha ido un día más, se nos ha ido un año más. Y ojalá en este año, cuando tenemos el lema de la iglesia, sed llenos del Espíritu Santo. Yo le decía el domingo a la iglesia, vayan hermanos, lean allá abajo, hay textos bíblicos allá enfrente. Un día de estos voy a preguntarle a alguien, ¿qué dice el texto bíblico de aquí, el verso 4 de Efesios ahí, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque para eso se pusieron estas cosas, para que usted vaya y las memorice y le diga a Dios. Y quedamos que si no estamos llenos del Espíritu Santo, pedírselo a Dios nuestro Señor. Nadie puede santificarse sin la dirección, la bendición de Dios. Por eso nuestra vida pasada el Señor quiere que quede sepultada y Él quiere la nueva vida. No nos debemos de conformar con los deseos que antes teníamos, ¿sí o no? Es tiempo de reflexionar. Yo no quería preguntar esto, pero será bueno preguntarle ahora, ¿qué pasaría si hoy te encuentras que dejas esta tierra temporal y pasajera y te encuentras delante de Dios? ¿Cómo te miraría el Señor? ¿Qué te diría en verdad Dios a ti por el desempeño de tu vida? La verdad. Hermanos, las falacias, las fantasías, esas no sirven de nada. Si el Señor me dijera, todos estos, ninguno se va a morir hasta de aquí a 50 años, yo no me preocuparía por predicar mucho cosas de estar atentos así. Me haría obviamente causante de mal a propósito, porque el Señor aseguró que nadie se va a ir. Tenemos tiempo de arrepentirnos. Pero ¿qué tal si hoy el Señor te manda a llamar? Si tienes 5 años de convertido, arrepentido y convertido, como dice Hechos 3:19, ¿te quedarás con el Señor o te apartará a Él de su presencia? ¿Qué va a pasar? Porque hoy todos podemos decir, yo puedo decir, no, me voy y llego. Pero el que verdaderamente sabe lo que somos es el Señor. Y el Espíritu del Señor que está en nosotros, que nos ayude, que nos enseñe. Hoy tuvimos que haberle pedido perdón a Dios a empezar el día. Hoy nuevamente, Señor, porque yo no quiero perderme. Porque somos el templo de Dios. El templo de Dios debe de ser santo, ¿sí o no? La Biblia dice en 1 de Corintios 3:16, escrito está, sed santos porque yo soy santo, decíamos. Y cuando en 1 los Corintios, obviamente nosotros nos damos cuenta en el verso 16, nos damos cuenta de lo que la palabra nos enseña. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos, ahí en 1 los Corintios 3:16, dice claramente, o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios. O sea, se ignora esto. No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se imaginan ustedes el Espíritu Santo en nuestra vida morando en nosotros? Yo el día de ayer en la célula estaba diciendo, antier, bueno, también ayer, el lunes y el martes tuvimos célula. Y yo estaba enseñando en la célula y yo les decía, ¿se imaginan ustedes lo que ha de ser cuando lleguemos con el Señor? Si ahorita un toque de la presencia del Espíritu Santo casi hace que se deshaga nuestra vida, ¿cómo irá a ser? Y yo dije, yo de mi parte creo que cuando llegue con el Señor me voy a quedar con la boca abierta. Al ver tanta hermosura, la gloria, su esplendor, su santidad, la belleza, la pureza, la paz, la tranquilidad, digo, me voy a quedar. Como esa canción, ¿verdad? Que I can only imagine. Solo puedo imaginarme. ¿Cómo va a ser esto? Pero lo importante es perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Despojémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque sabe que la carne se contamina y el espíritu también. Y el Señor dice, despójate. La palabra despojar es quitarse, y quitarse abruptamente. Despojarse es rápido. Una cosa, cuando a usted vaya y se queme con aceite caliente, usted no va a decir, me quemé, ay mírame. No, yo fui cocinero, hermanos. A mí me caían cosas calientes y quiero que sepa que en el brinco caía yo y ya estaba por allá el pedazo de camisa o de lo que fuera, ¿sí o no?
Cuando nosotros éramos pequeños hacíamos dulce y mi padre nos ponía a hacer dulce, y cuando explotaba el dulce y se nos pegaba o se pegaba, hermano, nos quemaba y rápido nos lo quitábamos, nos despojábamos de eso que literalmente nos podía dañar. Hoy la palabra es despójate, despójate de toda contaminación de carne y del espíritu, o del espíritu o de la carne. O sea, todo lo que sea forma de pecado, forma de ofender a Dios. Si queremos estar llenos de la presencia de Dios, dejemos los celos amargos, dejemos las envidias, dejemos todo lo que son detractaciones y problemas que no nos ayudan, y vivamos en humildad, amando y sirviendo a Dios y amando al prójimo para poder hacer su voluntad. Nos empeñamos en hacer tantas cosas cuando Dios dice: yo te tomé, yo te separé, eres exclusivo mío, eres totalmente para mí, debes de estar devoto, dedicado a mí en todo lo que tú eres, porque eso es lo que busca el Señor nuestro Dios en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere, esto es lo que el Señor desea de nosotros. Hay que unirnos más al Señor, que el Señor esté en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda hacer exactamente lo que Él quiere que nosotros hagamos y vivamos. O sea, el hecho de saber que después de esta vida va a ser encontrarnos con el Señor. Después de salir de aquí es llegar con el Señor. Y yo digo, ¿estarás preparado? ¿Estaré yo preparado en verdad? ¿Será este el tiempo de pararnos y reflexionar? ¿Será este el tiempo de frenarnos y saber qué estamos haciendo con nuestra vida? Y volviendo a 2 Corintios 7:1, cuando leíamos en la palabra de Dios, el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos lo que era obviamente el contexto del capítulo anterior, el capítulo número 6. Y él les dice: así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? ¿Cuáles? Las que están en el capítulo anterior. Mire, vaya al capítulo anterior, hermano Jerry, en el verso 14. Y vea usted lo que en el verso 14 del capítulo 6, el Señor le habla obviamente a la iglesia a través de la carta del apóstol Pablo. Vea lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué unión la luz con las tinieblas? O sea, si no hubiera problema con Dios, Dios nunca hubiera dicho esto. Dios nos dijera: no importa con quién te mezcles, entra a sus diálogos, a sus pláticas, al estado de su vida, vive como ellos y no hay ningún problema. Pero eso no dice la Biblia. Eso no dice. Yo lloro por ver tanta ignorancia. Me duele el corazón. Cuando hoy debiéramos de ser más sabios, inteligentes, tanta tecnología, tanto favor de Dios. Y cuando nos unimos con gente y queremos imitar lo que antes éramos. Cuando el verso 14 de primera de Pedro 1: no os conforméis con la vida que antes tenías. No se conformen. Eso no es, para eso no nos llamó Dios. Para eso no nos separó el Señor. Él nos separó para hacer para Él, para hacer un impacto en la vida del mundo que nos rodea. Y vea, vuelvo al verso 14, porque ahí dice en la Biblia, dice, y si Dios dice esto, hay ocasiones que esto nos debe de doler. Hay familiares, hay amigos, hay gente, amados hermanos, que no quieren de Dios, no quieren saber de Dios. Y si sus pláticas, la convivencia no nos ayuda en nada, no debemos de combinar nuestras vidas con ellos en el sentido de que deseamos más estar con ellos. Hay gente en la iglesia que se siente mejor con gente que no le habla de Dios, con gente que no le habla de una esperanza, con gente que no le dice, que no le redarguye de una vida de entrega, de devoción, de sacrificio. Pero la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué hay de compañerismo el creyente con el incrédulo? Porque ¿qué hay de esto? Nada. ¿Qué hay en la justicia con la injusticia, o la luz con las tinieblas? Nada. Y vea el verso 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y vea el verso 16:
Y esto es importante, dice, ¿y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Le guste o no le guste al diablo, le guste o no le guste a mi tía, a mi primo, le guste o no le guste a mi amigo, a mi compañero en el trabajo, le guste o no le guste a nadie, Dios nos ha hecho a los que somos de Él templos de su morada, templos de su presencia. Él habita en nuestra vida, y porque Él habita en nuestra vida es que tenemos la capacidad para poder vivir una vida santa, ¿sí o no? Y luego dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero vea el verso siguiente, el verso 17 dice, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. El verso 18, antes de entrar a lo que es el capítulo 7, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos y hijas, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Y el verso 1 del capítulo 7, donde leí, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas del Señor, la verdad del Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Alguien puede decir, ¿a poco el espíritu también se ensucia? Sí, la carne no se te ensucia, se te puede ensuciar a ti y a mí el espíritu cuando tienes envidia, cuando alguien tiene un mejor trabajo que tú, cuando gana más dinero que tú. Vieran qué tristeza es ver y oír a hermanos comparándose. Ojalá y Dios no se enoje y un día de estos te mande como por diosero. En verdad. En vez de andarte comparando, que tuvieras humildad y le dijeras, gracias por lo que me has dado, gracias por el carro, por la troca, gracias por la casa, gracias por los zapatos, gracias por esto. No lo merecía, pero tú me lo has dado. No por ser inteligente o fuerte, no, Señor, no. Y se ensucia el espíritu y ahí andamos y podemos sentirnos mejor que otros y mayor que otros, cuando todos pesamos igual en la balanza del amor del Señor. Por todos se pagó el mismo precio. Tú no valiste más o menos que yo, ni yo valí más o menos que tú, ¿sí o no? Despojémonos, amados hermanos, quitémonos, saquémonos de la vida. Hay alguien que quiere vivir en santidad, hay alguien que quiere conocer más al Señor, hay alguien que quiere relacionarse más con el Señor. Hay que perfeccionar la santidad. Si hay algo que nos estaba tomando, si hay algo, saben que el otro día, bueno, ya hace tiempo yo dije, hermanos, yo abrí TikTok. Pastor, yo abrí TikTok. Y todo porque uno vino y me dijo, mire aquí en TikTok, mire, venden botas, pantalones. Y pues me llamó la atención, unas botas bien bonitas que se ven allí por $14. Yo dije, las compro. Unas cachuchas. Y algo me dijo, don't get the bait. Así. Y le digo al que me hizo abrir TikTok, que le digo, a ver, encárguese unas cachuchitas de estas. Y las encargó. Y si llegaron como en 5 días, hilos por aquí, hilos por allá, y me la puse y estaba del lado la cachucha. Por eso valen $4. Por eso están así. ¿Sí o no? Ustedes que compran en Imu, ¿cómo se llama, mija? ¿No sabes? ¿Cómo? Demo. ¿Cómo salen los vestidos? Como de novia, los andan arrastrando, u otros que no les quedan hasta por acá, ¿verdad? Sí, eso pasa. Y saben que yo abrí TikTok. Y saben que cuando yo dije, fui sincero, comencé a ver, oiga, puras modelos, no cervezas, mujeres allí. Y comencé a ver y dije, esto no me conviene. Voy a acabar despreciando a la mujer que amo. Sí, en verdad, yo dije aquí, ¿no se acuerdan de esa prédica? Que yo dije que borré eso. Alguien ayer me preguntó, ¿tiene Facebook? Le digo, yo me confundo con ese y con YouTube. ¿Cuál es? Ni eso sé, fíjense. Le dije, no tengo, pero no tengo problema si ustedes lo tienen. Yo no tengo tiempo para andar ahí metido yo. Si usted quiere, dele. ¿Y saben qué hice con TikTok? Lo borré. Lo quité del teléfono. Y el otro día me llegó una información de un pastor y me dice, puede ver la información, está en TikTok. Y le dije, ¿lo abro o no lo abro? ¿Y qué creen que hice? Lo abrí para ver la información. Y luego me dijeron, welcome José Luis, welcome back. ¿Sí o no? ¿Sí dice eso, sí o no? Ustedes que saben, bórrenlo, y ustedes que tienen TikTok, bórrenlo y vuelvan a abrir y van a ver que les va a decir welcome, aunque se haya ido por un día.
Yo me había ido por meses y le piqué y pum, welcome José Luis, welcome back. Y nomás miré la información y ¡pac! Lo volví a borrar y dije, no te vuelvo a abrir. Porque TikTok para mí, no sé si a ustedes les sale diferente, pero para mí, hermanos, un montón de semipornografía. Y si usted lo tiene, va a decir, sí es cierto, aquí estoy yo bien lucido y todo, pero sí es cierto lo que está diciendo el pastor. O solamente que nomás mi teléfono está endiablado. Ojalá y nomás sea el mío. Ojalá y nomás sea el mío, porque yo ya tomé una resolución. TikTok is not for me. TikTok has got nothing on me. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, santificar vuestra vida. Despojaos de toda contaminación, perfeccionar la santidad. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Es viendo el pecado y apartándonos de él. Es viendo la oportunidad para hacer mal y negarnos a eso. Es viendo el mal y darle la espalda. Eso es lo que quiere el Señor nuestro Dios. Hay alguien que quiere ser lleno más del Espíritu Santo. Hay alguien que quiere elevarse en comunión y en relación. Hay alguien que quiere salir de esta dimensión, hermanos, natural, a una dimensión de gloria y de poder, como se oraba hoy en la tarde. Hay alguien que quiere ver lo sobrenatural. Hay alguien que quiere sentir el poder de Dios en su vida. Hay alguien que de veras quiere tener éxito al caminar cada paso en este mundo. Entonces tiene que perfeccionar la santidad en el temor reverente al Señor. Pónganse de pie. Ojalá y este altar se llene. Ojalá y vengas y le digas, es verdad, Señor, mientras yo no me disponga, mientras yo no haga, mientras yo no diga, mire, este puede ser un lugar para usted, este puede ser un lugar para usted, este puede ser un lugar donde usted venga y le diga, es verdad, Señor, tú me conoces completamente, tú sabes lo que hay en mí. Es verdad que el día que viniste me apartaste, me seleccionaste, me pidiste, Señor mi Dios, a decir que tú me querías dedicado, una persona devota completamente para ti, Dios mío. Y ¿saben qué es lo que el enemigo ha hecho? Nos ha mentido, nos ha engañado, nos ha dicho que a Dios no le importa cómo vivimos y lo que hacemos, cómo pensamos y cómo obramos. Pero Dios hoy nos dice una vez más con la verdad de la palabra: si me importa cómo vives, si me importa lo que haces, si me importa lo que dices, si me importa lo que hay en ti, dentro en tu carne y adentro en tu espíritu, sí me importa. Y yo soy el que te digo que perfecciones la santidad en el temor de mi presencia. Perfecciona la santidad a medida, hermano, de hacer una vez y otra y otra y otra vez las cosas que le agradan a Dios. Vamos a poderlo hacer cada vez más fácil. Vamos a poderlo vivir cada vez más fácil. Vamos a poder tener dominio sobre eso cada vez que nosotros decidamos hacer algo con el Señor. La naturaleza santa de Dios es la motivación más grande que debemos de tener para buscar ser santos.